Hola, buen día. Mi nombre es Rosa María Báez Sánchez. A mi cargo tengo la jefatura de archivos municipales en el Archivo General del Estado de Puebla. El tema que veremos el día de hoy se denomina archivo de trámite. La Ley General de Archivos define al archivo de trámite como al integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones y funciones de los sujetos obligados. Es decir, son nuestras áreas de trabajo, nuestros escritorios, nuestros archiveros, en donde en este momento estamos empezando a generar información. Cada área o unidad administrativa deberá contar con un archivo de trámite. Los responsables de los archivos de trámite serán nombrados por el titular de cada área o unidad administrativa. Los responsables de los archivos de trámite deberán contar con los conocimientos, habilidades, competencias y experiencia archivísticos acordes con su responsabilidad. Y si no fuera así, los titulares de las unidades administrativas tienen la obligación de establecer las condiciones que permitan la capacitación de los responsables para el buen funcionamiento de sus archivos. Una de las principales responsabilidades, valga la redundancia, de los responsables de los archivos de trámite es vigilar el cumplimiento de los trabajos archivísticos que la Ley General de Archivos establece. Pero, ¿cuáles son estas funciones del archivo de trámite? Bueno, primeramente, integrar y organizar los expedientes que cada área o unidad produzca, use y reciba. En el entendido de que todos los documentos de archivo deberán de agruparse en expedientes de manera lógica y cronológica y relacionarse con un mismo asunto, reflejando con exactitud la información contenida en ellos, con base a los procesos y procedimientos establecidos en los manuales de procedimientos actualizados. Esto es muy importante. Un expediente se arma de inicio a fin y debe de ir en orden como se vayan generando los documentos. Este formato de portada o guarda exterior lo debe de contener todos y cada uno de los expedientes. Debe de requisitarse de acuerdo a lo que solicita el formato y nos va a servir para identificar uno a uno nuestros expedientes que vamos generando en cada una de nuestras áreas. Otra función del archivo de trámite es asegurar la localización y consulta de los expedientes mediante la elaboración de los inventarios documentales. Quiero presentarles este formato del inventario documental, en donde se deberá de relacionar todos y cada uno de los expedientes que estamos generando de una serie documental. Esto nos va a servir de muchísimo porque vamos a saber en dónde están ubicados todos y cada uno de nuestros expedientes. Obviamente tendríamos que seleccionar que estamos trabajando un archivo de trámite. Otra función del archivo de trámite es resguardar los archivos y la información que haya sido clasificada de acuerdo con la legislación en materia de transparencia y acceso a la información pública, en tanto conserve tal carácter. Es decir, que las instituciones, las áreas generadoras están obligadas a proteger la información reservada y confidencial, de acuerdo a lo que establece, obviamente, las leyes de transparencia y la Ley de Protección de Datos Personales. Otra función del archivo de trámite es colaborar con el área coordinadora de archivos en la elaboración de los instrumentos de control y consulta archivísticos previstos en la normatividad archivística. ¿Cuáles son estos instrumentos archivísticos? Bueno, es el Cuadro General de Clasificación Archivística, el Catálogo de Disposición Documental, los inventarios documentales y la Guía de Archivo Documental. Son tan importantes estos porque reflejan toda la documentación que genera una institución y que deberán verse publicados en la Plataforma Nacional de Transparencia. Otra función del archivo de trámite es trabajar de acuerdo con los criterios específicos y recomendaciones dictados por el área coordinadora de archivos. Es decir, los archivos de trámite deben de tener constante comunicación con el área coordinadora de archivos para el mejor manejo de su información. Otras funciones del archivo de trámite es realizar las transferencias primarias al archivo de concentración y las que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables. En este sentido, el archivo de trámite es el responsable
de que se haga este tipo de transferencias de una forma correcta, de una forma ordenada. Obviamente los expedientes deberán ser expurgados, llevando su portada correspondiente y deben de estar cosidos, deben de estar foliados, deben de retirarse todo tipo de material que pudiera dañar al expediente, como clips, grapas, broches. Deberá de ir con su inventario y deberán de ir colocados de una forma ordenada en su caja archivadora, para que el responsable del archivo de concentración únicamente tendrá que colocar estas cajas ya trabajadas en el lugar que se le asigne a esta documentación. Además de las funciones que deben de desempeñar los archivos de trámite, las áreas productoras también tienen una serie de obligaciones, como por ejemplo, llevar a cabo las reuniones con el grupo interdisciplinario para llevar a cabo un proceso muy importante que se denomina valoración documental. Entonces, a las áreas productoras de la documentación, con independencia de participar en las reuniones del grupo interdisciplinario, les corresponde brindar al responsable del área coordinadora de archivos las facilidades necesarias para la elaboración de las fichas técnicas de valoración documental. Deberá ser requisitada por los generadores, por las áreas productoras de la información, ya que este formato, una vez elaborado, deberá ser presentado ante el grupo interdisciplinario para que sea valorada la serie o la subserie documental. Tendrá que elaborarse una ficha técnica de valoración documental por cada serie documental que tenga el área generadora. Pero de igual manera, si la serie está dividida en subseries, deberá elaborarse una ficha técnica por cada una de las subseries que comprendan a la serie documental. También las áreas productoras deberán identificar y determinar la trascendencia de los documentos que conforman las series como evidencia y registro del desarrollo de sus funciones, reconociendo el uso, acceso, consulta y utilidad institucional con base en el marco normativo que los faculta. Es decir, las áreas productoras deberán de identificar qué tan importantes son sus documentos que generan. También deberán las áreas productoras prever los impactos institucionales en caso de no documentar adecuadamente sus procesos de trabajo. Es decir, cuál sería la problemática que tendría la institución en el caso de que no se documente correctamente toda la información de acuerdo a las funciones que están generando. Hay que ver qué implicaría todo eso para tratar de evitarlo. Las áreas productoras también, a ellas les corresponde determinar los valores, la vigencia, los plazos de conservación y la disposición documental de las series documentales que produce. A través de estas fichas técnicas de valoración se empiezan a determinar todos estos conceptos y una vez que se ratifican o se rectifica esta información y queda plasmado ya en el catálogo de disposición documental, en ese momento, sin ningún problema, podrá ya ser publicado en la Plataforma Nacional de Transparencia. Los formatos que les acabo de mencionar los podrán encontrar en la página del Archivo General del Estado. Les dejo los datos de contacto por alguna duda que pudieran tener y les agradezco muchísimo su atención. Que tengan una formidable tarde. Hasta luego.